Minutos. Gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a seguir con más y a propósito de esta mañana hablando ya de estos temas que son noticias. Caso Bot Trading. La denuncia que se hizo a través de redes sociales de parte del ingeniero Ludwig Sánchez, además de una comisión que se conformó en el Parlamento boliviano, que viajaron hasta este país donde supuestamente hay una empresa que al final de cuentas no logramos entender al final si esta empresa es parte de YPFB, no lo es, Bot Trading, pero es una instancia, una empresa que lo que hace es comprar combustible y venderle a YPFB, es decir, a Bolivia, el combustible, gasolina, diésel. Se habla mucho de que hay corrupción, hay sobreprecio a la hora de comprarlo. Es decir, Bot Trading compra un precio y nos lo revende a otro precio. ¿Por qué se habla de sobreprecio? Porque se dice que Bot Trading es parte de yacimientos, así que es la misma yacimientos que se vende con un precio superior a la propia yacimientos. ¿Verdad? ¿Será cierto o no es cierto? Y por otro lado también se habla de beneficiar, ¿no? Hay varias cosas que se han quedado en el aire como denuncias, como acusaciones. Nos acompaña el día de hoy para hablar de esto Eduardo Saucedo, él es gerente de asuntos legales de YPFB Refinación. Licenciado Saucedo, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto, gracias por el tiempo y este contacto. Bienvenido a la Red Pío 12, le saluda David Siri, buen día. Muy buenos días, el agradecido soy yo. Un cordial saludo a toda su teleaudiencia y a través suyo a todo el país. Fantástico, bienvenido otra vez. A ver, no sé si en la introducción, bueno, yo puse ahí lo que se quedó y lo que se queda en los medios, redes sociales, estas acusaciones de denuncias. Si sería buena idea de repente empezar por aclarar si cuando en el Congreso se pidió explicación, se explicó y quedó dudas en el Congreso de algo, porque se conformó una comisión, por favor. Sí, correcto, se conformó una comisión. Esta comisión solicitó una serie de documentos que fueron proporcionadas tanto por YPFB Refinación como por Logística como por YPFB Corporación. Ellos han emitido hace una semana, si no me equivoco, un informe conclusivo al respecto, determinando de que no existen irregularidades, de que no existe corrupción, de que la creación de Bot Trading no ha tenido ninguna irregularidad. Son 15 puntos, si no me equivoco, que desmenuzan detalladamente para llegar a esa conclusión, ¿no? Y este informe ha sido aprobado por la Asamblea por unanimidad. Sin embargo, evidentemente, toda vez de que la Asamblea no es un ente técnico y dada la complejidad que implica el sector de hidrocarburos, lo que ha determinado la Asamblea es remitir ese informe a la Contraloría a objeto de que ya la Contraloría haga un trabajo técnico y determine finalmente si en efecto ha existido una irregularidad o está todo absolutamente claro, no hay nada ilegal, todo se ha hecho conforme a norma y conforme a los estatutos de cada una de estas empresas. Ese trabajo, obviamente, la Contraloría no ha concluido, no tenemos una fecha estimada de cuándo va a ser entregado ese informe, pero el hecho puntual es que actualmente existen dos investigaciones, uno por parte de la Contraloría, que es el ente técnico, y que es quien debe técnicamente hacer esa determinación, y por otra parte YPFB Refinación, el Ministerio Público ha iniciado también una investigación por efecto de aquella denuncia del señor Ludwig Sánchez y porque también la Asamblea Legislativa, la comisión, determinó remitir también antecedentes al Ministerio Público a objeto de que también en esa instancia se determinen responsabilidades. Estamos ante una situación un poco anómala porque tenemos 10 personas por el momento que se encuentran inmersas en una doble investigación, ¿no? Por una parte de la Contraloría y por otra parte del Ministerio Público. Es decir, están siendo sometidos a un proceso, a dos procesos por un solo hecho. Y eso evidentemente vulnera ciertos derechos constitucionales, principalmente el derecho a no ser juzgado dos veces por un mismo hecho. ¿No? Esa es una opinión obviamente muy personal, pero que un poco
describe el actual escenario tanto de la Contraloría como del Ministerio Público. Ok, estamos hablando, doctor Saucedo, de que hay una legalidad demostrada. Todo se ha hecho en el marco de la ley, eso usted me dice. Sí, exactamente, le puedo afirmar absolutamente de manera enfática de que no existe ninguna irregularidad. Todas y cada una de las observaciones han sido explicadas y han sido respaldadas documentalmente. Por lo tanto, bajo el principio de objetividad, ¿no?, tanto el Ministerio Público como los propios denunciantes deberían dar fe a esos documentos, a ese informe, a todas las pruebas que han remitido las tres empresas, tanto corporación como logística y refinación, y por supuesto concluir con una investigación que está haciendo, está afectando, ¿no?, la honorabilidad, el buen nombre y hasta la libertad de algunas personas que, en mi entender, pues de manera injusta, ¿no? Bien, sin embargo, permítame ahí hacerle una pregunta que va un poco a direccionar mis siguientes preguntas. Legalidad es igual a cumplimiento de normas, pero no necesariamente legalidad es igual a buenas intenciones, buenos resultados como buen negocio, pero sí legal, aunque mal negocio, puede pasar. Evidentemente, dentro de los sistemas de gestión de todas las empresas serias del mundo, ¿no?, existen lo que se llaman las buenas prácticas, existen lo que se llaman las lecciones aprendidas, y si por ahí pues hay cuestiones que se tienen que mejorar, hay que hacerlo. Pero lo que no se puede hacer es sancionar, ¿no?, es castigar a un funcionario que cumple cabalmente su norma, que cumple la ley, que cumple su manual de funciones. Si está mal el manual de funciones o si está mal la ley, no le corresponde al funcionario público o al trabajador cuestionarlo, ¿no? Si hay que emitir un decreto supremo, pues tendrá que ser el Poder Ejecutivo. Si hay que cambiar la norma y establecer una nueva ley, pues tendrá que ser el Poder Legislativo. Pero sancionar y amenazar la libertad de las personas por cumplir cabalmente lo que establece su manual, lo que establece su procedimiento, lo que establece la ley, pues evidentemente ya estamos ante una arbitrariedad. De acuerdo. En su criterio, doctor Saucedo, ¿se han cometido errores no de legalidad, sino de toma de decisiones? Lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es que no se han tomado las decisiones adecuadas en relación a los procesos de contratación de YPFB y la posibilidad de que YPFB pueda acudir directamente al mercado, y hay que decirlo de manera clara, ¿no? Y esa será tarea ya del nuevo gobierno, establecer de que YPFB quede fuera de ese marco de las empresas públicas, que establece de que una empresa pública no puede acudir directamente al mercado para hacer una compra, sino que tiene que hacerlo a través de un proceso de contratación. Y le pongo un ejemplo cotidiano. Si usted quiere comprar limones baratos, lo que tiene que hacer es ir a donde está el dueño del árbol de los limones. Ahí va a poder comprar barato, porque se ahorra el transporte, se ahorra la utilidad que también tiene la caserita que vende en el mercado, ¿no? Y esa es una imposibilidad que YPFB tiene, porque el producto barato está en una refinería. Es ahí donde usted compra barato. Entonces, ante la imposibilidad normativa que tiene YPFB de poder acudir directamente a una refinería para decirle te compro tu producto, efectivamente lo va a comprar más barato, pues no puede hacerlo. Y la refinería no se va a presentar a un proceso de licitación de YPFB, porque YPFB además tiene exigencias que una refinería no las va a cumplir, porque no quiere, ¿no? Porque no va a presentar una boleta de garantía, por ejemplo, no va a presentar documentos administrativos de que si verdaderamente existe en ese lugar, que demuestre que paga impuestos, demuestre que está registrada en el registro de comercio del país de origen. Es decir, una refinería lo que hace es vender el producto, si lo quiere bien y si no, pues hasta luego, ¿no? Y además, la refinería y el productor venden en efectivo. Si usted quiere comprar 1 millón de litros, el 1 millón de litros lo tiene que pagar en efectivo. No hay tales de que te voy a pagar en 30 días, te voy a pagar en 90 días. Si usted no paga en efectivo, no sale un solo litro, ¿no?, de producto. Y por tanto, esa es una imposibilidad material que tiene YPFB de
obtener esas ventajas que, por ejemplo, tiene Petroperú o tiene Petropar, ¿no? Que no tienen esa imposición normativa que les prohíbe acudir directamente al mercado. Entonces, es algo que se debió haber, la creación de un trader debió hacerse hace 10, 15 años atrás. Nos retrasamos en hacerlo. Recién lo hicimos cuando ya había un desabastecimiento, estaba iniciando el desabastecimiento y había ya una escasez también de divisa. Entonces, fue ahí cuando ya surge la posibilidad de que Bot Trading ingrese en esa cadena de comercialización de estos productos y haga, porque efectivamente lo ha hecho, bajar el costo, ¿no? Al momento de que se inserta un nuevo actor entre los traders que participaban de esas licitaciones, evidentemente implica de que los precios tienen que caer, porque en los últimos 20 años ha habido dos empresas que prácticamente han monopolizado ese suministro. Se han adjudicado alrededor un poco más del 70% de los procesos de contratación de los últimos 20 años, una utilidad multimillonaria. Bot Trading en 2 años ya tiene una utilidad de $60 millones, y son $60 millones que van a retornar al país. No son $60 millones que se van a ir a Holanda o se van a ir a Panamá o a México, donde quiera que estos otros traders tengan su casa matriz. No, es utilidad que vuelve a Bolivia. Entonces, ¿qué parte no se entiende realmente del ahorro que genera Bot Trading y la ventaja que genera tener un trader en el mercado? Porque además no es algo exclusivo, no es algo que se le ocurrió de pronto a YPFB, ¿no? O a YPFB Refinación o a Logística. Argentina tiene su propio trader, ¿no? Petroperú y Petropar, aparte de ser empresas estatales en Perú y Paraguay, también ejercen esa calidad de trader porque ellos sí pueden acudir directamente al mercado. Es más, se presentan a licitaciones de YPFB y hacen ofertas de precio, compran y revenden el producto. Entonces, no entendemos cuál es el afán de defenestrar a esta empresa, que en realidad lo que está haciendo es generar un ahorro, porque desde el momento en que ellos ingresan, como le digo, los precios han caído y eso es plenamente demostrable. No hay tal sobreprecio, no hay daño económico al Estado. Yo por lo menos ignoro de dónde sacan esas cifras de $300 millones. Incluso Ludwig Sánchez hablaba de $3.000 millones de daño al Estado, cifras que son inimaginables, ¿no? Una aventura sin límites, es demasiada irresponsabilidad declarar algo de esa naturaleza. Ok, por partes, porque lo que me acaba de decir me parece muy importante. Desde que Bot Trading está en ejercicio y en funciones, el precio del combustible para Bolivia ha bajado. A ver, si eso es cierto, me imagino entonces que la subvención del combustible desde hace 2 años es menor a la que era desde hace 2 años atrás. ¿Cuánto era? Bueno, esa cifra se la tendría que proporcionar la gente de YPFB Corporación, ¿no? Son ellos los que manejan esos datos, son ellos los que manejan los detalles ya propiamente dicho de los procesos de contratación. Yo soy abogado de YPFB Refinación, que es una empresa totalmente distinta a Corporación. Pero simplemente por darle un ejemplo, ¿no? Le pongo un ejemplo clarísimo, documentado. El año 2022... el premio por diésel puesto en un puerto peruano era de $285 de premio, ¿no? El premio es lo que se suma a el precio Argus, que es el precio internacional, que es fijo, ¿no? Hay instituciones que fijan un precio que evidentemente puede ser variable, pero lo que determina quién gana o quién pierde una licitación es ese premio. Entonces, había un premio de $285 aproximadamente. Al año siguiente, estoy hablando del año 2022, al año siguiente, el año 2023, cuando ya ingresa Bot Trading, ¿no?, a participar de esos procesos de licitación, ese premio que antes era de 285 cae a menos de 180 o a 180 y algo, ¿no? Casi $100 de diferencia. No, solamente ese contrato, que eran 30 millones de litros de diésel, ha generado para el Estado un ahorro de aproximadamente $3.5 millones. Solamente ese contrato, me parece que eran 35.000 metros cúbicos. Imagínense ustedes si ya sumamos todos los contratos que han sido adjudicados en ese punto de entrega, ¿no?
exactamente las mismas condiciones, el mismo producto, el mismo punto de entrega. Entonces, ahí estamos hablando de prácticamente 30 millones de dólares en solamente ese punto de entrega en Mollendo, que es un puerto peruano. Ya imagínense lo que significa Arica, ¿no? Donde se importan o donde se hacen entrega de 100.000, 1 millón de metros cúbicos anuales aproximadamente, ¿no? Otros, también hay entregas que se hacen ya prácticamente en el tanque, ¿no? Pero es indudable de que la inserción de ese nuevo actor genera pues una competencia y sabemos de que la competencia siempre genera mejores precios y mayor calidad. Si usted va al mercado y quiere comprar lechuga y hay solamente una vende lechuga, ¿no? Esa vende lechuga va a vender al precio que ella quiera, pero si usted le pone 3 vende lechugas más, el precio evidentemente va a caer. Es algo lógico, es algo básico en cualquier economía, de que la competencia genera una reducción de precio y genera mayor calidad. Eso está clarísimo. Si no lo entienden de esa manera los parlamentarios que han hecho esas acusaciones, pues porque ya no les interesa la verdad. Tienen otras motivaciones políticas por ahí, no lo sabemos. Bien. Pero es tal y cual yo se lo estoy describiendo. Esta explicación que usted nos da, me imagino la han hecho en el Senado, en la comisión que se ha conformado, la han hecho también a las autoridades, porque entiendo que usted también fue convocado a declarar hace unos días. Sí, mire, yo llevo en YPFB Refinación un mes. Sí, aproximadamente un mes, poco más, poco menos de un mes. Y se me ha convocado a declarar, obviamente en calidad de testigo, no de sindicado, pero lo que yo puedo aportar a la investigación es efectivamente simplemente mi conocimiento del sector, porque evidentemente cuando se crea BotTrade en el año 2022, a finales del año 2022, 2023, aproximadamente inicio de 2023, evidentemente yo ni siquiera conocía la existencia de la empresa, ¿no? Y debemos aclarar también que la empresa en sí se crea el año 2019, pero con otra denominación. Antes era YPFB Internacional, que tenía por objeto social no la importación o la comercialización de combustible, sino la exportación principalmente de urea y de lubricantes, ¿no? que producía YPFB. Posteriormente ya se cambia el objeto social porque empieza a haber ese peligro inminente de la escasez de divisa y del desabastecimiento del combustible. Pero está bien, yo no tengo ningún temor en presentarme a declarar y explicar lo mismo que le estoy diciendo a usted, le voy a decir al fiscal o le voy a decir al investigador, porque es la verdad, ¿no? Y no hay que ocultarla, la verdad. Bien, en ese marco de intentar entender un poquito esto que usted nos acaba de decir, debo preguntarle esto porque ya de una forma técnica, legal, pero además también administrativa, que hace un mes ingrese usted a esta área como el gerente en esta área específica, que usted entenderá también que es un área que ha puesto a YPFB en el ojo de la tormenta. Arvindo Gatén ha tenido que explicar varias cosas y delegar explicaciones también. Este es un tema álgido y también por la coyuntura política. Me pregunto yo, ¿cómo acepta usted este cargo en estos momentos tan difíciles? Porque explicar esto es bien complicado, no solamente por lo técnico, sino por lo político también. Es decir, usted me imagino ha calculado, bueno, vamos a entrar a una arena donde hay preguntas y técnicas, pero hay intenciones también políticas. ¿Cierto? Sí, correcto. Bueno, primero yo soy abogado, soy litigante. Mi actividad principal los últimos 5 años ha sido precisamente litigar, pero he estado ligado al sector hidrocarburífero en los últimos, prácticamente desde el año 2004, ¿no? Son poco más de 20 años en que de una u otra manera he estado ligado al sector de hidrocarburos y por supuesto es algo que conozco de primera mano. Evidentemente no son muchas las personas que tienen ese conocimiento de un sector que es muy complejo en su manejo administrativo y mucho más aún en su manejo técnico. Entonces, cuando se me formula la invitación para formar parte del equipo legal de YPFB Refinación, evidentemente ya yo conocía de estos problemas,
pero mi trabajo es ese, soy abogado, mi trabajo es resolver conflictos, mi trabajo es, por un principio ya personal, es hacer que se conozca la verdad, ¿no? Entonces, y no es usted el primero que me pregunta, me lo han preguntado mis familiares, me lo han preguntado mis amigos, ¿por qué en el minuto 90 te metes Claro. a estos temas que son tan álgidos? Y primero debo decirle de que no tengo ninguna militancia, no tengo ningún interés político, nunca he sido candidato a diputado, senador, concejal, a nada, nunca he ejercido un cargo público, lo hago únicamente por una convicción personal. Bien, que es dejar en claro esta situación. ¿Quién estaba antes de usted? Permítame preguntarle si usted conoce quién estaba en este mismo cargo de gerente de asuntos legales de IPFB Revinación antes de que usted ingrese, por favor. El gerente anterior, o el que me antecedía, es Sergio Rivero, Bien. que aún sigue trabajando en la empresa y es una persona también muy capacitada y muy técnica, que conoce también muy bien el sector. Pero no tanto como usted, a usted lo pusieron en su lugar. Bueno, son aspectos ya subjetivos, ¿no? Ajá. No hemos entrado en una competencia o en un examen de saber quién conoce más o menos, pero evidentemente es una persona muy capacitada en estos temas también. De acuerdo. Y sí, usted tiene razón en eso. Seguramente decisión de quienes le han invitado también a formar parte del equipo han preferido que usted esté en el lugar. Pero volviendo al tema ya de lo que implica este asunto de bot trading, y aquí me queda una duda con la que me gustaría que usted también nos oriente a entender. Si bot trading es parte de una especie de intención de abaratar costos para el Estado, para yacimientos, y me dice tiene 2 años, bueno, un poco más atrás todavía bot trading de creación y evidentemente ha significado bajar costos. Usted me decía hace instantes que no sabe exactamente cuánto ha abaratado y cuánto se subvencionaba porque eso corresponde a otra área. Sin embargo, sí nos acaba de decir que sí ha abaratado costos, lo que a mí me deja la idea también de que si se mantuvo el monto de subvención, debió costar menos la gasolina y el diésel. Pero eso hay que preguntarle a otra instancia, que no la marque usted. Hasta ahí estoy bien. Claro, no, hay cuestiones también que condicionan esa subvención, ¿no? Que es el mercado. No es lo mismo el mercado hace 2 años, ¿no? Que hoy, 2025, porque probablemente ha subido la demanda, hay más vehículos, ¿no? Hay más necesidades, y evidentemente hay menos dinero también. Es una cuestión de dinero el hecho de que hubiéramos tenido esa fila hace pocos meses. No se trata de una dejadez, es simplemente una cuestión económica, ¿no? Entonces ya esos detalles de cuál es la demanda interna que tenemos de ese producto, evidentemente ya yo lo desconozco porque no forma parte de mi know-how, digamos, ¿no? Esos son cuestiones financieras, comerciales, de las cuales evidentemente yo no me encargo. Uh-huh. Bien, iba a este punto y con esto termino. Doctor, entonces en el caso de la creación de bot trading, la pregunta lógica es, si abarata costos, ¿por qué no se ha creado antes? ¿O se ha modificado alguna normativa, algo legal? ¿O se ha incurrido en la ilegalidad para crear bot trading recién? Porque incluso tenemos información de que en nuestros mejores años de productores de gas importábamos combustibles, es decir, era medio contradictorio todo esto. Su pregunta es excelente, probablemente es una de las mejores preguntas que me han hecho en una infinidad de entrevistas que he sostenido en los últimos días. A ver, primero hay que hacer una diferencia entre lo que significa el gas y lo que significa el petróleo, ¿no? Son hidrocarburos, pero tienen distintas características. Gas teníamos por lo menos de sobra y por eso exportábamos a Brasil y exportábamos a Argentina, además de abastecer el mercado interno. Sin embargo, siempre hemos tenido escasez de diésel. ¿Por qué? Porque nuestro petróleo no alcanzaba para cubrir la demanda interna y por lo tanto esa demanda que no se podía cubrir con el producto propio debía necesariamente ser importado. Y no le estoy hablando de los últimos 20 años, le estoy hablando de los últimos 35, 40 años, ¿no? Antes existía una empresa que se llamaba Copenhague, que era la encargada de importar
el diésel, y posteriormente, después de la nacionalización, ya ese rol lo asume de manera exclusiva también YPFB Corporación. Pero más allá de eso, ¿no? Lo importante es recalcar que el hecho de que nuevamente se inserte un actor nuevo dentro de esa cadena necesariamente va a reducir el precio, porque tiene que competir ya con una empresa, ¿no? Que debió haber sido creada, ya yendo a su pregunta, debió haber sido creada hace 15, hace 20 años. Todas las empresas importantes la tienen. Lo tiene, por ejemplo, Argentina, ¿no? La tiene China, Japón, Corea del Sur, los Países Bajos. Todos tienen sus traders, ¿no? Es algo absolutamente normal en el mercado de los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque el trabajo del trader precisamente es ir a encontrar un producto barato. Y por lo tanto, no, en la medida en que estas empresas tengan sus traders, van a generar un ahorro. Y si ese capital, en el caso ya específico de BoTrading, es de propiedad 100% de capitales bolivianos, evidentemente se va a generar no solamente una utilidad, sino un ahorro cuando esta empresa participe en las licitaciones, que no significa que siempre ha ganado, a veces que ha perdido, ¿no? Creo que 70 y algo procesos de contratación a los que se ha presentado, se ha adjudicado solamente 13 contratos, pero esos 13 contratos han significado ya un ahorro de 60 millones de dólares para el Estado. Sí, y esto obviamente auditado, plenamente respaldado por un estado financiero, sin contar, ¿no?, la bajada de precios que implica el simple hecho de insertar un nuevo actor en esa cadena. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Bien, BoTrading es YPFB en extensión, en pocas palabras. YPFB es lo que normalmente en materia de derecho comercial internacional sería una subsidiaria de YPFB Corporación, porque YPFB Corporación no tiene un solo dólar, no tiene una sola acción invertida en YPFB, perdón, en BoTrading, ¿no? Los accionistas de BoTrading son refinación y logística. Pero evidentemente YPFB Corporación es el accionista principal con más del 99% de acciones en ambas empresas, es decir, participa de manera indirecta. Esto es absolutamente normal en el tráfico comercial internacional. Existen los grandes holdings, ¿no?, que son dueñas de distintas empresas, y estas empresas se manejan de manera independiente, ¿no? El holding lo que hace es manejar estas empresas a través del directorio, pero no tienen su categoría de empresa privada. Y esa es otra confusión que ha habido en los últimos 20 años, donde la gente cree de que esa nacionalización significó de que las empresas privadas, ¿no?, Chaco Andina, Transredes en su momento, Petrobras, que hoy es refinación, pasaron de pronto a ser empresas públicas, y eso no es cierto. Lo que se nacionalizó no fueron las empresas, fueron las acciones que estas empresas extranjeras tenían en estas empresas nacionales. Entonces, en el caso de refinación, por ejemplo, era Petrobras el principal accionista, y esas acciones de Petrobras pasaron a pertenecer a YPFB Corporación. Pero la empresa no perdió su característica de empresa privada. Sigue siendo regida por el Código de Comercio, bajo sus propias normas, sus propios sistemas de gestión, sus propios procedimientos. No están sometidas a un decreto supremo 181, que es el que le impide a YPFB acudir directamente al mercado. Entonces, es importante recalcar esta diferencia que existe entre YPFB y las empresas donde YPFB es el accionista mayoritario. Pero son dos empresas distintas, ¿no? Incluso hablando de BoTrading y YPFB Refinación, YPFB Refinación es dueño del 99% de BoTrading, pero BoTrading es una sociedad anónima paraguaya, ¿no?, con su propio directorio, con su propia junta, y una pequeña administración, porque al ser un trader intermediario que todavía no almacena, no necesita plantas de almacenaje, por lo tanto no necesita tampoco un personal abultado, pero se maneja de manera independiente y se maneja de manera autónoma. Esa es la diferencia. Bien, hay varios temas ahí que me gustaría preguntar. El tiempo se me ha terminado y me voy a ir con esta pregunta. Usted me dirá si es posible responderla. Si está mal planteada mi pregunta, corríjame, por favor. Esto que usted nos dice que debió detenerse BoTrading hace mucho tiempo atrás, 15, 20 años atrás, me deja la idea y la sensación de que no se hizo
porque se decidió no tenerlo. No creo por ignorancia, porque cuando uno dice otras compran más barato, nosotros no, y si se podía crear, ha sido una decisión no tener bot trading, lo que también me dice a mí que se decidió no ahorrar, o se compraba y alguien se beneficiaba con eso que se podía ahorrar. ¿Cómo que ha pasado? Y le voy a contar cómo que. Por ejemplo, recuerdo el 2003 cuando se hablaba de exportar gas a Estados Unidos a través de Chile. Se peleó, y resulta luego investigando de que se peleaba tanto exportar gas a Estados Unidos a través de Chile porque en el puerto chileno habían contenedores de propiedad de parlamentarios. Entonces sí habían intereses de por medio que no parecían ser o no eran visibles en su momento. Y pregunto acá, esto de comprar sin bot trading generaba más gastos. No habían intereses así como estos no sé si transportes que no se visualizan como intermediarios, pero se compraba más caro antes de bot trading. ¿Es posible que hubiera pasado algo así? No digo si ha pasado, pero ¿es posible que se hubiera hecho algo como eso? Es una pregunta demasiado compleja para contestarla en 1 o 2 minutos. Además de las subjetividades que implica pronunciarme con respecto a hechos que evidentemente yo desconozco, ¿no? Yo entendería de que las razones por las cuales se mantuvo esa característica de YPFB posiblemente pudieran obedecer a cuestiones ideológicas, por ejemplo, no a cuestiones políticas. Eso ya yo no soy político, como le digo, jamás he participado en actos ni he sido candidato a nada y por lo tanto ya esa información que se maneja de puertas cerradas para adentro, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Pero lo que yo le puedo manifestar con absoluta precisión es de que la tarea principal, ¿no?, en este sector del próximo gobierno es levantar esas barreras que actualmente tiene YPFB y permitirle ir a competir en igualdad de condiciones con cualquier otra empresa, sean traders, sean otras empresas estatales de países vecinos. Levantar ese velo, porque ese velo ha provocado estas circunstancias. Si ha habido corrupción o no ha habido corrupción, yo no puedo pronunciarme al respecto, primero porque soy abogado y sé que no puedo hablar sin pruebas, ¿no? Pero, pues, quién sabe, ya será una cuestión que deberá develarse a través de una investigación, pero que yo sepa no existe ni una sola denuncia al respecto y en ese caso debemos presumir de que las cosas se han hecho de manera correcta. Se han cometido errores, creo yo, ¿no?, en estos años. El primer error, no haber creado esta empresa hace 15, 20 años atrás, ¿no?, bot trading, que le hubiera permitido ahorrar mucho dinero al Estado, pero no sé cuáles son las motivaciones políticas o incluso financieras. Por ahí en ese momento no era conveniente. No manejo yo temas financieros, pero sí le puedo decir de que permitirle a YPFB competir en igualdad de condiciones con cualquier otro proveedor, ¿no?, y acudir directamente a la fuente. Si usted quiere carne barata, tiene que ir a donde se está carneando la vaca, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer YPFB. Ir donde se está produciendo el petróleo, donde se está produciendo el diésel y la gasolina, y ahí va a comprar más barato, evidentemente. Doctor Saucedo, le agradezco mucho por su tiempo, su paciencia, las consultas y además esta franqueza para respondernos nuestras preguntas. Muy amable usted, qué gusto conocerle. No, cuando quiera, quedo atento a cualquier convocatoria y le agradezco el espacio que me parece que ha sido bastante productivo. Un gusto, hasta pronto entonces. Hasta pronto. Tenemos la pausa, venimos enseguida. Es la radio que se hace pueblo. Espacio solicitado. ¿Sabes dónde se ve si un país realmente funciona? En su salud. Para eso trabajamos, para asegurarnos de que cada boliviano cuente con